Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. A ver, ponte pilas. Después de haber metido la lengua de más sobre el caso Villavicencio, en serio, no quiero herir susceptibilidades. Lamento sobre todo a su familia, mis sentidas condolencias. Pero creo que lo de ejemplar sí es bastante cuestionado. Bastante cuestionado. El gobierno ecuatoriano pierde la batalla contra el crimen organizado, mis queridos chochólogos. La polémica, el chismesazo, el condumio, el plato fuerte del día de hoy. Estamos jodidos con el tema de la seguridad, mis queridos amigos. Nadie lo puede negar, ni siquiera un visco. Bueno, en el gobierno hay algunos que tampoco lo pueden negar. Primero nos dijeron que las muertes violentas se redujeron un 98%. Después nos dijeron que no ha sido tanto, que solo es un 17%. Pero 3 doritos más tarde saltaron a la luz más matanzas en todo el territorio nacional y salieron a decir que no son niñeros, que no pueden poner chapas en cada esquina y casa del país. En fin, o mejor dicho, en conclusión, ni licuando todos esos vagos del gobierno hacen un ministro medianamente decente. Están más perdidos que rosca en Cumbayork, que rosca del Mejía me refiero. ¿Sí se acuerdan que el gobierno pretendía recaudar 1.306 millones de dólares con el aumento del IVA al 15%? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Esa supuestamente era la idea del gobierno para financiar la lucha contra el terrorismo y la inseguridad. Miren esto, mis queridos chochólogos, miren esto porque amaneció y no cantó el gallo. Nos clavaron el 15% y después nos pidieron una vaquita, una donación extra para poder financiar a los chapas. Miremos y escuchemos a su ministra, que fluya. Tenemos colaboración de la ciudadanía, por eso, insisto, más que estar esperando la cooperación internacional, que estamos trabajando en ella, yo espero la reacción del pueblo ecuatoriano, que no va a perder nada, va a ganar y mucho para fines tributarios, porque lo que done a la policía tendrá una contabilización con premio para sus fines tributarios. Entonces, estoy insistiendo en este tema que creo que es prioritario y me dirijo no solo a las grandes empresas, me dirijo a los profesionales. Es importante cualquier donación a la policía y por eso próximamente, máximo la semana entrante, tendrán ya todos los canales precisos, detallados para esa donación. Muy bien. Ay, Diosito Santo. Fíjense ustedes, ¿no? Las contradicciones, las incoherencias en el discurso. Cuando la cosa se puso color de hormiga en el país, incluso salió a decir que en el Ecuador no se mata de a uno, sino de a docena. Y sacó su mueca. Un poco desencajada, señora ministra. Menudo favor que le hizo a la reactivación turística del país. Yo no sé si la señora Palencia en realidad sea asesora del ministro de Turismo, porque ni los dos dan pa'l cargo. Miren y escuchen ustedes mismos, mis queridos amigos, que fluya. Y también hay una respuesta al gobierno nacional porque curiosamente no se mata de a uno. ¿Sí? Entonces hay una necesidad a lo mejor, y quisiera decir esto con cautela, a lo mejor por boicotear la consulta popular. Y quisiera decir esto con cautela. Ay, Diosito Santo, uno ya no sabe si reír o llorar. Y quisiera decir esto con cautela encima, más un oxímoro se llama eso. Ay, bueno. Qué cautela que tuvo ministro. A mí, bueno, vea, la mamá de las cautelas le voy a decir a usted, vea. Ay. Bueno, este programa no tiene como finalidad hacerle bullying a la pobre Palencia. Pero para serle sincero, si da papaya a la señora, pues. Si da papaya, pues. ¿Qué digo papaya? Ensalada de frutas, mijines. Ensalada de frutas da la señora.
Solo en el feriado de Semana Santa se cometieron 137 homicidios intencionales. Dicho en criollo, Noboa y sus ministros valieron carpeta cuando se trató de enfrentar a la mafia. Al parecer, el show, el circo, el sainete es la tónica de este gobierno. Lo digo porque cuando se vieron acorralados con las cifras y no pudieron sostener que existe un repunte de la violencia, agarraron la vieja confiable. Di que es culpa de otros sin decir que es culpa de otros. Miren nomás. Este que escucharán a continuación es el gobernador de la provincia del Guayas, no de Guayaquil, del Guayas. No me pregunten el nombre. A nadie le importa porque da cuenta de que está más perdido que paisano en Santay. Miremos y escuchemos, que fluya. En lo más mínimo es un fracaso. ¿Por qué? Uno fue un espacio privado, punto número uno. O sea, no podemos esperar que tener policía dentro de un espacio privado, estar cuidando a las personas antes de que vayan a dormir, o que vean qué están haciendo, o que si vas a tomar y no te vas a disparar con tu amigo. Eso es algo que no podemos estar cuidando, no podemos estar de niñera. Nosotros estamos para imponer el orden público a través de las fuerzas del orden, de acuerdo a una planificación y demás. Punto número uno. Punto número dos, los números son claros. La rendición de cuentas o lo que ocurrió ayer, tanto en la asamblea que se mostró, es algo público, y así mismo como los informes que están dando el bloque de seguridad todos los lunes son sumamente claros, concisos y precisos. Se está transparentando las cifras y se está diciendo, mira, esta es la mejoría, así estamos avanzando. No solamente en el mes, no solamente en Turán, es en el país y a lo largo del año. O sea, ha sido todos los últimos meses. Eso es importante. Y no solamente, como lo mencionó el ministro de Defensa en la entrevista, no solamente se redujo la violencia, sino que la parte más compleja e importante es que se cortó una tendencia al alza. Si estaban las cosas como estaban avanzando, estaba un promedio de tasa elevada, si no me equivoco es a 64 o 65 muertes cada 100.000 habitantes. Okay. No solamente se pudo frenar esa tendencia, sino desacelerar, sino ahora se espera una baja, es completamente, es completamente hacia abajo de lo que se tenía la tendencia, que ese es un factor mucho más relevante que simplemente cómo se está conteniendo. Se ha reducido y se cortó esa tendencia, que era sumamente alarmante. Eso es un índice que hay que tener bastante en cuenta. Y ya lo mencionó el ministro de Defensa en una de sus entrevistas. Muy alentadores. Tenemos mucho por trabajar. Como les dije, temas estructurales no cambian de la noche a la mañana, pero vamos avanzando, que es lo importante. Ya lo mencionó la ministra, tenemos el mes, ha sido el menos violento, que fue el mes de julio, y estamos... Ay, Diosito santo, este sí está más perdido que paisano en Santay, más perdido que chancho en pecera, más perdido que pulga en perro de plástico, más perdido que... No me hagan hablar, si me va a ir la lengua. Pero este sí no tiene ni idea de lo que habla, o sea, está ahí Vicente out, yo diría ouch, porque sí que le metiste un dolor a la mayoría de guayacenses con esas declaraciones, hermano. Pero este contexto de improvisación no termina aquí, mis queridos chochólogos, porque después de lo que dice este bárbaro, después de lo que dice este bámbaro, salió la Moniquita en persona con un súper atrezo, parecido al de Novita para desviar la atención, cosa que uno no sabía si quedarle viendo la cara o si escuchar lo que estaba diciendo, porque no sabía. Con sus gafas pensó que encantaría pendejos y desviaría la atención de la tremenda embarrada que se mandó su gobernador del Guayas. No de Guayaquil, del Guayas. Miremos y escuchemos, que fluya. ¿Cuál es su opinión respecto a las declaraciones por parte del gobernador? Lo que él quiso hacer referencia o hizo referencia es al hecho de que los servicios, los agentes de seguridad del Estado, lo cual es real, están buscando controlar espacios públicos y que tome conciencia a las personas de lo delicado que es con quien se relacionan. Ay, Diosito santo. Y eso que no les puse el video en plenas fiestas julianas, allá en La Perla, que le decían, oiga, y las muertes violentas, explique, ahorita estamos de fiesta, no moleste, dejen perder un chance. Yo no sé si llamarle ministra Palencia o ministra Falencia, porque realmente unas de doler, de arder nos deja la señora. Muy bien. Breve contexto para que ustedes comprendan el momento en el que se inscriben estos datos que voy a presentar a continuación, mis queridos amigos. Ahora bien, vamos con los datos, mis queridos chochólogos, porque el dato mata el relato. Ustedes ya lo saben. Verán.
El gobierno no nos puede ver la cara porque existe algo que se llama Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta información nos permite a cada uno de los ecuatorianos acceder a toda la generación de insumos, políticas públicas, acciones, contrataciones y demás actividad de cada institución pública del Estado. Una de esas son los indicadores de seguridad que los tiene que actualizar el Ministerio del Interior todos los meses. El plazo es hasta el 10 de cada mes. Sin embargo, solo tenemos registro hasta mayo. Es decir, que tienen un registro de retraso de 2 mesesotes, junio y julio. Pero se puede hacer maravillas con esa base de datos. En esos indicadores se procesan varios parámetros que ustedes deben tomar en cuenta para analizar la evolución de la violencia, mis queridos chochólogos, por Dios, guayacos, guayacenses, pilas y mosca. Veamos cómo está organizada la base de datos, mi querido DJJ, póngalo en pantalla. Esa base de datos que ustedes ven en su pantalla, esa base de datos es un ejemplo de enero de 2024, pero sirve para explicar la composición. Por ejemplo, tenemos ¿qué se aglutina en esa recopilación de información? Tenemos tipo de muertes, zona, subzona, distrito, circuito, código del subcircuito, provincia, cantón, código de cantón, ubicación exacta. Es decir, que territorialmente y geográficamente el hecho en sí mismo de la delincuencia y del asesinato, del homicidio, está bastante cubierto, ¿no es cierto? Después tenemos área del hecho, lugar, tipo de lugar, fecha, arma, tipo de arma, motivación, probable causa de la muerte, sexo, género, etnia, estado civil, nacionalidad, discapacidad, profesión, instrucción y antecedente. Con esta base de datos que ustedes tienen en su pantalla pueden matar 10.000 relatos que construye el gobierno de manera sistemática, por ignorantes, por gaznápiros, por anodinos. Esto es muy interesante, queridos chochólogos, porque aquí tenemos un universo de datos que el gobierno no lo sabe procesar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio? El homicidio puede ser un hecho no intencional, a causa de, no sé, un evento, forcejearon y ¡pum! El asesinato es un hecho intencional y claramente está ligado al sicariato. Esa clasificación existe dentro de la base de datos. Y eso es lo interesante de todo esto. Entonces ahí tienes un universo para generar la diferenciación correcta y precisa de la actividad delincuencial y cómo combatirla, pues. Porque ¿cómo vas a combatir tú algo que no conoces, mijín? O sea, el día de mañana dices, bueno, yo voy a bajar de peso, pero no sé cómo voy a bajar de peso porque nunca en mi vida he hecho gimnasio, no sé cuál es la técnica y tampoco he hecho dieta. Pero quiero bajar de peso y sigo tragando hamburguesas con papas fritas y sopa y pan y todos los días. ¿Me entiendes? Un ejemplo práctico para que comprenda la gente lo que quiere hacer este gobierno. Miren, por ejemplo, las referencias geoespaciales que les decía, miren las motivaciones del delito, miren el uso de las armas. Datito de color. De toda esta cantidad de datos, apenas se procesa unos cuantos. Por ejemplo, el 64% de homicidios y asesinatos se cometen con armas de fuego y armas largas. ¿Ya? Si lo comparamos con 2023, para ser precisos, con mayo de 2023, oirás, ve, gobernador de la provincia del Guayas, oirás. Si lo comparamos con mayo de 2023, podemos evidenciar un grave aumento. Ahí está en pantalla. Gracias, mi querido DJJ. ¿Cuál es el aumento? ¿Cuál es el aumento concreto? Que el 64% de los homicidios y asesinatos en 2024 se cometían con armas de fuego, ¿no es cierto? En 2023 fue el 59%, es decir, que creció 10 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, esta es una correlación con sabor a causalidad, ¿ya? Pero lo que nos estaría indicando es que el crimen organizado y la delincuencia se armó más en 2024.
Se armó más en 2024, mis queridos chochólogos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tráfico de armas? Clave para entender este tema. Otro parámetro que es revelador, pero que no se publica dentro de la tabulación o procesamiento de datos, es la motivación del delito. Fíjense ustedes que la policía pone delincuencia común, tráfico de droga, violencia sexual, riñas, tráfico interno, robo y demás. Es decir, que las motivaciones del delito pueden ser múltiples, variadas, ¿ya? Esas no han sido procesadas como para que los ecuatorianos comprendamos las motivaciones de la criminalidad, entender lo que se conecta con el crimen organizado transnacional, entender lo que se conecta con la delincuencia común, entender con lo que se conecta con la diversificación del crimen y de sus actividades delictivas, ¿sí? Me invento, por ejemplo, la mayoría de asesinatos en Guayaquil se relacionan con la delincuencia común. Eso quiere decir que el asidero del gobierno de que exista disputa de las bandas delictivas por el territorio para traficar droga sería falso, pues. ¿Me comprenden? Y es más, si ya está ubicado geográficamente sobre todo, es más sencillo, pues. Ya sabemos nosotros dónde se tiene que combatir, dónde se tienen que armar los planes integrales y los programas para combatir la delincuencia transnacional y cómo articular, por ejemplo, el accionar con la FEDOTI, que es la Fiscalía Especializada. Bien. Si la mayoría de asesinatos sucede por violencia intrafamiliar en los sectores urbano marginales, vamos con otra posible causalidad. Eso quiere decir que se tienen que explorar las razones de la violencia intrafamiliar. Me invento. Problemas en el seno familiar porque no hay capacidad adquisitiva, problemas porque los guaguas no van a la escuela, problemas porque hay una anomia, problemas porque el lazo social es muy endeble, problemas porque, ¿me entienden? O sea, hay un abanico de posibilidades y causalidades que se tienen que explorar. Limitar la explicación a que sí es un enfrentamiento entre bandas delictivas. No, es que ya bajó un poquito la tendencia. Eso no es ser rigurosos con la información. ¿Sí? El crimen. Por eso hay especialidades, especializaciones y maestrías, incluso hasta doctorados en ciencias sociales que nos ayudan a procesar esta información, para comprender las dinámicas de la violencia dentro de una sociedad y la relación con el Estado. Espero que la SAD de Friche esté viendo este programa, así se ayuda un poquito en sus intervenciones. Miren esta evolución de los homicidios intencionales en Ecuador. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Ahí lo tiene. Miren cómo nosotros en el año 2010 teníamos 2.624 y al año 2023 cerramos con 8.115 homicidios y asesinatos. Des en cuenta la enorme curva y el enorme crecimiento. Insisto, mis queridos chochólogos, existe correlación. No sé si toda la causalidad se explica con esta correlación, pero sí me parece que es interesante presentarles esta correlación. La violencia vista desde la estructura macro empieza a destaparse desde la retirada del Estado ecuatoriano en el campo de la inversión en materia de seguridad. La autogestión de las cárceles por parte de las bandas delictivas. Acuérdense lo que hizo la María Pau. Y la aplicación de una política de Estado neoliberal. Reducir la capacidad del Estado. Desinvertir. ¿Sí? Generar desinversión. Eso genera todo esto que estamos viviendo los ecuatorianos. Porque ya no tienes chapitas controlando, porque ya no hay UPCs, porque no hay un ente competente que se encargue de regular y activar la política pública. Porque ya no tienen el rancho los chapitas, porque ya no los están capacitando a los chapitas, porque retiras al Estado de algo que es intrínseco a su gestión, monopolio de la fuerza. Pues. Pero ¿saben qué es lo más chistoso, amigos míos? Que todos los datos que acabamos de analizar al Novita no le presentan, apenas le presentan 3 láminas. Esto es lo que recibe Daniel Noboa en su despacho por parte de la Policía Nacional. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ.
eso es lo que recibe. Solo comparan homicidios intencionales, el promedio semanal y la gestión gubernamental, es decir, Lazo versus Noboa, cómo estaban en semanas, cómo estaban en meses y si bajó o creció. Finish. No hay más, no hay más, ahí queda el tema. Entre mayo y junio de 2024, las muertes violentas descendieron un 26%, pero Palencia salió a decir que solo fue un 17%. ¿Eso qué quiere decir? Muy simple, que no redució, que no redujo, que hay un repunte de la violencia y la criminalidad en el país. Muy simple lo que quiere decir, mis queridos chochólogos. No tienen ni la más idea de lo que hacen en su supuesto combate contra la delincuencia. Muchas gracias. Nos vamos. El Chochólogo. Puro periodismo.